La noche caía sobre Egipto como un manto pesado de silencio. En la humilde aldea hebrea, una mujer llamada Jochebed sostenía entre sus brazos a su hijo recién nacido. Era un niño hermoso, pero en su hermosura había un peligro mortal. El decreto del faraón era claro: todo varón hebreo debía morir. El llanto de un bebé podía ser su sentencia. Jochebed respiró hondo. Su corazón temblaba, pero su espíritu estaba firme. Durante 3 meses lo ocultó en los rincones más oscuros de la casa, acallando sus sollozos contra su pecho, temiendo cada paso de los soldados egipcios que patrullaban como hienas hambrientas. Pero llegó el día en que esconderlo se volvió imposible. Entonces, impulsada por una fe que desafiaba la lógica, tomó una decisión que ninguna madre querría enfrentar. Construyó una pequeña cesta tapizada con betún y brea para que no se hundiera. Acarició la frente del niño como si quisiera grabarse para siempre el calor de su piel. Y mientras la luna se reflejaba en las aguas del Nilo, entendió que si quería salvarlo, debía entregarlo. Acompañada solo por el silencio y por el corazón acelerado de su hija Miriam, Jochebed caminó hacia la orilla del gran río. Cada ola parecía un susurro de incertidumbre, pero también un recordatorio de que Dios no abandona a los suyos. Con manos temblorosas colocó la cesta sobre el agua. Miriam observaba desde la distancia, oculta entre los juncos, con los ojos llenos de un temor que ninguna niña debería conocer. La corriente comenzó a llevarse lentamente la cesta. Jochebed no lloró. No podía. Debía mantenerse firme. Debía confiar en que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob tenía un plan. El río avanzó serpenteando entre la vegetación hasta llegar cerca del lugar donde solía bañarse la hija del faraón. Las sirvientas charlaban distraídas cuando, de pronto, un llanto atravesó la brisa. La princesa se acercó, encontró la cesta y la abrió. El niño lloraba, envuelto en un resplandor que no provenía del sol, sino de algo más profundo, como si el cielo sostuviera su destino. La princesa lo tomó en brazos y, conmovida, exclamó: «Este es uno de los niños de los hebreos, pero vivirá. Lo criaré como si fuera mío». Así, en un giro que solo la fe puede anticipar, el río que debía ser tumba se convirtió en camino. El niño que debía morir fue adoptado en el corazón mismo del poder que oprimía a su pueblo. Y mientras lo llevaba al palacio, Miriam corrió para avisar a su madre que su hijo había sido salvado. Ese bebé, que flotó indefenso entre juncos y corrientes, sería conocido más adelante como Moisés, el hombre que desafiaría imperios y abriría mares. El palacio del faraón se alzaba como una joya tallada sobre el desierto. Columnas de oro, patios de mármol y murales que narraban la gloria de un imperio que parecía eterno. Fue en ese mundo de lujo, perfumes y poder donde el niño rescatado del Nilo comenzó a crecer. La princesa lo llamó Moisés, sacado de las aguas, y nadie en la corte cuestionó la decisión. El hijo adoptivo de la hija del faraón tenía derecho a educación, entrenamiento y posición. Pero aunque vestía túnicas finas y caminaba entre príncipes, un hilo invisible lo unía a un origen que él aún desconocía. A medida que crecía, su inteligencia impresionaba a los sacerdotes egipcios. Aprendió matemáticas, astronomía, escritura jeroglífica y tácticas militares. Era fuerte, noble y observador. Los generales lo veían como un futuro líder, los sabios como un joven capaz de comprender los misterios del universo. Pero cada vez que Moisés miraba hacia los campos de trabajo, algo se movía dentro de él. Desde los balcones del palacio podía ver a los hebreos, hombres exhaustos, mujeres golpeadas por la injusticia, ancianos cargando piedras demasiado pesadas para su edad, bajo el látigo de los capataces. Sus cuerpos doblados por el trabajo forzado contrastaban con la vida de privilegio que él disfrutaba.
Un día, mientras recorría las obras del faraón, Moisés escuchó un grito. Un capataz egipcio golpeaba ferozmente a un esclavo hebreo. El látigo rasgaba la piel del hombre como si su vida no valiera nada. El hebreo cayó al suelo y el capataz levantó el brazo para un golpe final. Algo dentro de Moisés estalló. Miró a ambos lados. No había nadie. Su corazón se encendió con una mezcla de ira, justicia y un dolor que no lograba comprender. En un impulso que cambiaría su destino para siempre, Moisés se lanzó sobre el capataz. En la lucha, sus golpes fueron guiados más por indignación que por fuerza. Cuando el polvo se asentó, el egipcio yacía sin vida. La respiración de Moisés era agitada. Sus manos temblaban. Sabía que no había vuelta atrás. Enterró el cuerpo en la arena, pero el viento del desierto nunca guarda secretos por mucho tiempo. Al día siguiente vio a dos hebreos discutiendo y trató de separarlos. Ellos lo miraron con desprecio. ¿Y qué harás?, dijeron. ¿Nos matarás como hiciste con el egipcio? Moisés sintió un escalofrío. Sus acciones ya habían sido descubiertas, y si el faraón lo sabía, su destino sería la muerte. Esa misma noche, Moisés huyó del palacio que lo vio crecer. Atravesó el desierto sin comida, sin agua, sin rumbo. Las estrellas fueron su única guía. Sus pies sangraban, su espíritu se quebraba. Ya no era príncipe ni esclavo, era un hombre solo. Pero en esa soledad, Dios comenzaría a prepararlo. El desierto de Madián se extendía como un océano infinito de arena ardiente. Moisés caminaba sin rumbo claro, guiado solo por el instinto de supervivencia y la sombra de su culpa. Cada paso era un recordatorio de que había perdido todo: su hogar en el palacio, su identidad como príncipe y la confianza de un pueblo que aún ni sabía que era el suyo. Días después, debilitado y al borde del colapso, Moisés llegó a un pozo. El sonido del agua fue para él como un milagro silencioso. Se inclinó para beber, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó voces. Eran 7 mujeres, hijas del sacerdote de Madián, Jetró, que venían cada día a dar de beber a sus rebaños. Sin embargo, un grupo de pastores abusivos llegó para ahuyentarlas, como hacía siempre. Algo en Moisés, incluso exhausto, no pudo permitirlo. Se levantó con la poca fuerza que le quedaba y se interpuso entre ellas y los pastores. No tenía armas, pero la determinación en su mirada era suficiente. Los hombres retrocedieron ante su presencia. Moisés ayudó a las mujeres a sacar agua y a dar de beber al ganado. Cuando terminaron, las hermanas lo miraron con admiración y sorpresa. Aquella noche Moisés fue llevado a la casa de Jetró, donde fue recibido no como un fugitivo, sino como un huésped. La hospitalidad de ese hogar lo envolvió como un bálsamo. Con el tiempo, trabajó pastoreando ovejas, aprendió a moverse por los senderos del desierto y a escuchar los silencios de la tierra. Allí encontró paz y también amor. Jetró le dio en matrimonio a su hija Séfora, una mujer fuerte, de mirada profunda, que vio en Moisés no al príncipe caído, sino al hombre capaz de levantarse de sus ruinas. Con ella construyó un hogar y tuvo un hijo al que llamó Gersón, porque dijo: «He sido forastero en tierra extraña». Los años pasaron como arena entre los dedos. Moisés se adaptó a la vida sencilla: cuidar ovejas, caminar kilómetros en busca de pastos, aprender a leer las señales del cielo. Pero dentro de él siempre había un eco persistente, una sensación de que su historia aún no estaba completa. Un día, mientras guiaba a su rebaño por los alrededores del monte Horeb, Moisés vio algo imposible: una zarza envuelta en fuego, que no se consumía. El aire alrededor parecía vibrar. El fuego no crepitaba, respiraba, como si tuviera vida propia. Moisés sintió un impulso irresistible de acercarse. Sus pasos se volvieron lentos, reverentes.
cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó una voz que no provenía del fuego ni del viento, sino de un lugar más profundo que cualquier sonido humano. «Moisés, Moisés». «Heme aquí», respondió con el corazón palpitando como nunca antes. «No te acerques más. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa». El mundo pareció detenerse. El Dios de sus antepasados, aquel del que solo había escuchado historias en susurros perdidos, lo llamaba por su nombre, y ese llamado no era para volver al pasado, sino para cambiar el futuro de un pueblo entero. Moisés temblaba, no de miedo, sino de una reverencia tan profunda que atravesaba su piel y llegaba al alma. La voz que salía de la zarza ardiente era como un trueno suave, una mezcla imposible de autoridad y ternura. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al escuchar esas palabras, Moisés cubrió su rostro. Nadie podía ver a Dios y seguir siendo el mismo. La voz continuó, firme como las montañas que rodeaban al profeta, pero cargada de compasión. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor y he descendido para liberarlos». Cada palabra resonaba como un eco milenario. Moisés sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si el cielo entero estuviera escuchando aquella conversación. «Ve, Moisés», dijo Dios, «te enviaré al faraón para sacar de Egipto a mi pueblo». El corazón de Moisés dio un vuelco. Era como si el peso del desierto, de su pasado, de sus errores, lo aplastara de golpe. «Señor», balbuceó, «¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para liberar a los hijos de Israel?» Había sido príncipe, sí, pero también era un fugitivo, un hombre marcado por la culpa y la duda. Entonces la voz respondió con una frase que movería montañas, mares y generaciones enteras. «Yo estaré contigo». Esas 4 palabras no solo fueron una promesa, fueron una asignación divina. Moisés, aún inseguro, preguntó: «Si voy y me dicen, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». Y Dios dijo: «Yo soy el que soy». Diles: «Yo soy, me ha enviado a ustedes». El fuego pareció intensificarse, iluminando la noche con un resplandor imposible. Luego, Dios le dio instrucciones claras. Regresaría a Egipto, confrontaría al faraón y sería instrumento de prodigios jamás vistos. Pero Moisés, humano al fin, temía no ser suficiente. Señaló su torpeza al hablar, su falta de elocuencia. «Mi Señor, no soy un hombre de palabras». Entonces Dios, con paciencia eterna, replicó: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al que ve? Ve, yo estaré en tu boca». Aún así Moisés titubeó, y fue allí cuando Dios le reveló que su hermano, Aarón, se uniría a él. Serían 2 voces, un mismo mensaje, un solo propósito. Moisés miró la zarza una vez más. El fuego seguía ardiendo sin consumir, como un símbolo del poder que lo enviaba. En su interior, algo se encendió también. No era valentía todavía, pero sí obediencia. Se inclinó, tomó su vara, una simple vara de pastor, y comenzó a descender la montaña. No sabía cómo sería recibido en Egipto, no sabía cómo lo miraría su pueblo, pero una cosa había cambiado para siempre. Ya no caminaba solo. El amanecer sobre Madián pintaba el cielo con tonos rojizos cuando Moisés comenzó a preparar su partida. Séfora observaba a su esposo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que aquel hombre que pastoreaba ovejas había sido llamado a pastorear un pueblo entero. Moisés, con la vara en la mano, ahora convertida en símbolo del poder divino, le explicó lo que había visto en el monte Horeb: el fuego que no consumía, la voz que hacía temblar la tierra, el mandato ineludible. Séfora no dudó, lo miró con serenidad y dijo: «Donde vayas tú, iremos nosotros». Jetro, su suegro, lo bendijo antes de partir.
Era una despedida silenciosa, pero llena de comprensión. Moisés sabía que no regresaría igual, si es que regresaba. Mientras cruzaba el desierto rumbo a Egipto, la presencia de Dios lo acompañaba como un viento invisible que guiaba cada paso. En su mente el pasado volvía, el palacio que abandonó, la vida que dejó atrás, el crimen que lo obligó a huir. Pero ahora todo tenía un propósito que recién empezaba a entender. Días después, en un pequeño campamento cerca de la frontera egipcia, Moisés vio a un hombre aproximarse. El rostro era familiar, la forma de caminar también. Cuando llegó lo suficientemente cerca, Moisés escuchó su voz. Hermano, era Aarón, enviado por Dios para encontrarlo. El abrazo entre ambos fue largo, como si abrazaran no solo la sangre, sino también el destino que los unía. Esa noche, alrededor de una pequeña fogata, Moisés le contó todo: la zarza ardiente, la misión, las promesas divinas y las señales que Dios le había dado. Aarón escuchó en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y responsabilidad. «Iremos juntos al faraón», dijo Aarón con determinación. «No importa lo que diga, no importa lo que intente. Dios ya habló». Al entrar a Egipto, Moisés sintió un nudo en el estómago. Las calles no habían cambiado. Esclavos cargando bloques, soldados gritando órdenes, el aire espeso con el polvo y la injusticia. Pero ahora, ver aquello ya no lo llenaba de rabia, sino de propósito. El primer paso era ganarse la confianza de los ancianos hebreos, quienes lo recordaban como el príncipe que vivió la vida que ellos nunca pudieron tener. Moisés y Aarón reunieron a los líderes del pueblo y contaron todo: las palabras de Dios, la promesa de libertad, la misión. Muchos miraron a Moisés con incredulidad. El hombre que había crecido entre los opresores era ahora el elegido. Pero Aarón habló con elocuencia y Moisés mostró las señales que Dios le había dado. La vara se convirtió en serpiente y volvió a ser vara. Su mano se tornó blanca como la nieve y fue restaurada. Los ancianos, con lágrimas contenidas, finalmente se inclinaron. Por primera vez en siglos se encendió una chispa de esperanza. «Dios ha visto nuestra aflicción», dijeron. «Si Él ha enviado a Moisés, entonces nuestro tiempo ha llegado». Y así, con la fe de un pueblo detrás de ellos, Moisés y su hermano avanzaron hacia la tarea más peligrosa que un ser humano podía enfrentar: confrontar al hombre más poderoso de la tierra. El palacio de Egipto se alzaba imponente, como un gigante dormido hecho de piedra y gloria antigua. 2 enormes estatuas custodiaban la entrada y cada una parecía observar a Moisés y a Aarón mientras avanzaban hacia el interior. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos como un desafío silencioso. Los guardias los detuvieron, pero Aarón habló con autoridad. «Venimos en nombre del Dios de Israel». Los soldados, desconcertados, los condujeron hacia la gran sala del trono. Era un recinto majestuoso, iluminado por antorchas que proyectaban sombras vivas sobre murales que glorificaban al faraón como hijo de Ra. En el centro, sentado en un trono dorado, estaba el hombre al que no se le podía decir no. El faraón los observó con ojos fríos. Reconoció a Moisés inmediatamente. Para él no era un profeta, sino un traidor del palacio, un fugitivo que había osado levantar su mano contra un egipcio. Aarón dio un paso al frente. «Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». El silencio que siguió fue casi insoportable. Entonces el faraón se echó a reír, una risa arrogante, pesada, que retumbó en las columnas. «¿Quién es ese Dios del que hablan?», respondió con desprecio. «No conozco a ningún Dios de Israel, y no dejaré ir a ningún esclavo». Moisés mantuvo la mirada firme. Sabía que la respuesta sería esa, pero también sabía que Dios ya había preparado cada paso. «Nuestro Dios nos ha enviado», dijo Moisés con calma.
No estamos aquí por voluntad propia. El faraón se inclinó hacia adelante, irritado. Vienes a desafiarme, tú, que creciste bajo mi techo. Egipto no se inclina ante el Dios de los esclavos. Aarón dejó caer la vara de Moisés al suelo. Ante los ojos de todos, la madera comenzó a retorcerse y se transformó en una serpiente viva que siseó con fuerza. Los magos del faraón reaccionaron enseguida. Arrojaron sus propias varas y también se convirtieron en serpientes. El faraón sonrió, convencido de que la magia egipcia era igual o superior. Pero entonces, ante la mirada atónita de todos, la serpiente de Moisés devoró a las otras. 1, 2, 3. Todas desaparecieron, tragadas por el símbolo del poder divino. El faraón apretó los dientes. No lo admitiría, pero había visto algo que no comprendía. Sin embargo, su orgullo era más grande que su temor. Egipto no obedecerá, declaró con voz fría. Si los hebreos tienen tiempo para rebelarse, entonces trabajarás el doble. Aumenten la carga de los esclavos, que fabriquen la misma cantidad de ladrillos sin recibir paja. Los oficiales asintieron de inmediato. Moisés sintió un peso en el pecho. Sabía que esto provocaría sufrimiento entre su pueblo, y los hebreos pronto lo culparían. Pero el cumplimiento del plan divino había comenzado, y la confrontación entre el faraón y el Dios de sus padres estaba lejos de terminar. El corazón del faraón se había endurecido, y Egipto estaba a punto de enfrentar la mano del Altísimo. El sol caía sobre Egipto como una espada ardiente, cuando la noticia se esparció entre los esclavos. El faraón había endurecido aún más las tareas. Ahora debían recoger su propia paja y, aún así, producir la misma cantidad de ladrillos. La injusticia se sintió como un golpe directo al corazón. Muchos se enfurecieron, otros lloraron, y algunos buscaron a Moisés con una mezcla de decepción y desesperación. «Nos prometiste liberación», gritaban, «pero solo has traído más sufrimiento». Las palabras cayeron sobre Moisés como piedras. Durante la noche levantó su rostro al cielo y exclamó, «Señor, ¿por qué permites esto? Desde que llegué al faraón, el pueblo sufre más y todavía no los has liberado». Entonces la voz de Dios descendió como un trueno suave, llenándolo de una fuerza que no había sentido antes. «Ahora verás lo que haré al faraón. Con mano poderosa no solo los dejará ir, los expulsará de su tierra. Yo soy el Señor, he escuchado su clamor y cumpliré mi pacto». Las palabras divinas encendieron algo en Moisés. Era como si el fuego de la zarza ardiera ahora en su interior. Al amanecer siguiente, Moisés y Aarón regresaron al palacio. Una vez más se postraron ante el faraón, pero esta vez ya no venían a pedir, sino a anunciar el inicio del juicio. «Así dice el Señor», dijo Aarón, «conoce que yo soy Dios». Aarón levantó la vara sobre el Nilo. Ante los ojos de todos las aguas sagradas comenzaron a cambiar. Primero se tornaron oscuras, luego rojas, y finalmente se convirtieron en sangre. Los peces flotaron muertos, el río apestaba, y el caos descendió sobre el imperio que veneraba al Nilo como fuente de vida. Pero el faraón, aunque sorprendido, llamó a sus magos. Con artes oscuras imitaron el milagro en una pequeña cantidad de agua. El faraón, dominado por su orgullo, desestimó el milagro mayor y dijo, «Es solo truco, no obedeceré». El corazón del faraón comenzó a endurecerse como piedra. Durante 7 días, Egipto sufrió, y cuando Moisés y Aarón regresaron, anunciaron el siguiente mensaje del Altísimo: «Si no dejas ir a su pueblo, vendrán ranas sobre la tierra». El faraón se rió. No sabía lo que estaba por venir. Aarón extendió su vara, y el suelo comenzó a moverse. Millones de ranas salieron del río, cubriendo calles, camas, templos, mesas, palacios. No había descanso. No había silencio. Egipto se volvió un océano verde y croante. Esta vez,
El faraón cedió. Rueguen a su Dios que quite esto, y dejaré ir al pueblo. Moisés oró, y las ranas murieron repentinamente, acumulándose en montones que llenaron el aire con un hedor insoportable. Pero cuando el peligro pasó, el faraón cambió de opinión. No saldrán de Egipto. Así comenzó un ciclo de resistencia y castigo, de advertencias divinas y orgullo humano. Egipto estaba entrando en una guerra espiritual, y Moisés apenas había dado los primeros golpes. La tierra más poderosa del mundo estaba a punto de enfrentarse al Dios que creó los cielos. Los días siguientes marcaron el inicio de una lucha que ningún imperio había enfrentado jamás, un duelo entre la soberbia humana y la voluntad divina. Cada plaga era un mensaje, una prueba, un recordatorio de que el poder del faraón no era absoluto. Tras las ranas vino el polvo convertido en piojos, una simple señal de Aarón, y la tierra misma se levantó contra Egipto. Pequeños insectos invadieron cuerpos, ropas, templos y estatuas. Los magos del faraón intentaron imitar este prodigio, pero por primera vez no pudieron. Se miraron entre ellos, temblando, y dijeron: «Este es el dedo de Dios». Pero aún así el corazón del faraón se endureció. Moisés sabía que el juicio recién comenzaba. Las órdenes de Dios eran claras, y él y Aarón se convirtieron en mensajeros de advertencias que solo caían en oídos orgullosos. La siguiente mañana un rugido extraño recorrió los cielos. No era trueno ni viento, sino el movimiento coordinado de miles de alas. Una nube oscura se acercaba desde el horizonte. «Moscas», anunció Moisés, pero no moscas comunes. Eran enjambres tan densos que oscurecían la luz, invadían cada casa egipcia y convertían la vida cotidiana en un tormento. Los templos estaban cubiertos, los palacios infestados, incluso la corona del faraón parecía moverse viva sobre su cabeza. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no apareció ni una sola. Era una señal imposible de ignorar. El Dios de Israel no solo enviaba plagas, protegía a su pueblo. El faraón, abrumado, llamó a Moisés y a Aarón. «Está bien, pueden ofrecer sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro de Egipto». Moisés, sin titubeos, respondió: «No podemos. Debemos ir al desierto tal como Dios ordenó». El faraón dudó, suspiró y finalmente dijo: «Está bien, irán, pero quiten estas moscas». Moisés oró, las moscas desaparecieron, ¿y el faraón volvió a endurecer su corazón? Entonces vino la muerte del ganado egipcio: caballos, camellos, bueyes. Todo animal en el territorio de los egipcios cayó enfermo y murió. Pero en Gosén ni siquiera una oveja sufrió daño. Una vez más, el faraón se negó. Después, Dios ordenó a Moisés tomar hollín de un horno y lanzarlo al aire frente al faraón. El hollín se convirtió en polvo que se extendió sobre Egipto, provocando dolorosas úlceras en hombres y animales. Ni los magos del faraón pudieron presentarse ante él, pues ellos mismos estaban cubiertos de llagas. Pero el faraón seguía resistiendo. Fue entonces cuando Dios anunció algo que cambiaría el curso de la historia egipcia. Un gran granizo, nunca antes visto, caería del cielo con fuego mezclado entre los hielos. Moisés advirtió: «Todo hombre o animal que quede afuera morirá». Algunos egipcios ya comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo y corrieron a refugiar a sus siervos y animales. Otros ignoraron la advertencia. Entonces el cielo rugió, relámpagos descendieron como lanzas ardientes, y los cielos rompieron su furia sobre la tierra, pedazos de hielo gigantes, fuego cayendo entre ellos, árboles destrozados, cultivos arrasados. Egipto quedó mutilado por una tormenta enviada desde lo alto. El faraón, aterrorizado por primera vez, clamó: «He pecado, rueguen a su Dios y los dejaré ir». Moisés oró, el cielo se calmó
Y cuando el aire volvió a ser respirable, el faraón rompió nuevamente su palabra. Su corazón ya no solo estaba endurecido, era como piedra, y la batalla espiritual continuaba avanzando hacia su punto más alto. Los días siguientes fueron un torbellino. El faraón, aunque debilitado por las plagas, mantenía firme su orgullo, aferrándose al poder como si fuera lo único que pudiera sostenerlo. Pero entre los muros del palacio corría un murmullo: Moisés no se detendrá, y su Dios tampoco. Mientras tanto, en Gosén, el pueblo de Israel vivía una mezcla de esperanza y tensión. Sabían que estaban cerca de algo grande, pero también sentían el peso de siglos de esclavitud sobre sus hombros. Los ancianos caminaban entre las familias recordándoles las promesas de Abraham, Isaac y Jacob como antorchas encendidas en medio de la incertidumbre. A pesar del caos que reinaba en Egipto, Moisés permanecía sereno, no por ausencia de miedo, sino porque había aprendido a confiar. Cada mañana se levantaba antes que el sol, miraba al cielo aún oscuro y respiraba profundo, recordando las palabras que Dios le había dicho en la zarza: Yo estaré contigo. Esa seguridad silenciosa era lo que inquietaba más al faraón. No entendía cómo un hombre sin ejército podía hablar con tanta autoridad. No comprendía cómo un pueblo de esclavos podía mirar al futuro con tanta certeza. Y esa incomprensión se transformaba en rabia. Una tarde, después de otra reunión tensa con sus magos y consejeros, el faraón golpeó su trono con furia. «Basta», rugió. «Ese hombre no puede seguir doblegándome. No lo permitiré». Pero aunque levantara la voz, su corazón temblaba. En el fondo sabía que estaba luchando contra algo mucho más grande que Moisés. Mientras tanto, Aarón regresaba con su hermano después de hablar con las familias hebreas. «La gente está lista, Moisés», le dijo. «Tienen miedo, pero creen. Y cuando un pueblo empieza a creer, nada lo puede detener». Moisés cerró los ojos un instante. Sentía que el tiempo se acercaba, que un movimiento final estaba por desatarse sobre la tierra de Egipto, algo que cambiaría todo para siempre. Esa noche el viento sopló distinto. No traía arena, ni olor a río. Traía una sensación extraña, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Y Moisés lo entendió. Lo que venía no sería solo una plaga más. Sería el capítulo que sellaría el destino de una nación y el derrumbe del orgullo del faraón. A la mañana siguiente, el palacio despertó inquieto. Los guardias caminaban con pasos rápidos, los consejeros murmuraban entre sí, y hasta los sirvientes evitaban levantar la mirada. Algo en el ambiente se había quebrado, como si un silencio invisible hubiera caído sobre Egipto. El faraón dormía poco y mal. Las noches se le habían convertido en un desfile de sombras y voces que lo atormentaban. Veía ríos de sangre, escuchaba el croar de ranas que ya no estaban, sentía en la piel la comezón de plagas que habían pasado. Pero lo que más lo perturbaba era la imagen de Moisés, firme, tranquilo, mirando más allá de él, como si hablara con alguien que el rey no podía ver. En Gosén, en contraste, las familias hebreas se reunían alrededor de sus fogones. Los niños preguntaban cuándo sería el día en que dejarían Egipto, y los ancianos, con ojos humedecidos, decían solo: «Pronto, muy pronto, el Dios de nuestros padres está moviendo su mano». Moisés, por su parte, pasaba horas en silencio. No era pasividad, era obediencia. Sabía que el siguiente paso no lo decidiría él, sino Dios. Había aprendido que la verdadera fuerza no nace del impulso, sino de la escucha. Esa misma tarde, Aarón llegó apresurado. «Los magos del faraón están aterrados», le dijo. «Dicen que las señales ya no las pueden explicar. Dicen que esto no es magia, que es juicio». Moisés lo miró con calma. «No es juicio por capricho», respondió. «Es liberación.
Cada plaga es una puerta que se cierra para Egipto y una que se abre para nuestro pueblo. Aarón respiró hondo. ¿Y qué haremos ahora? Moisés fijó la mirada en el horizonte, donde el sol caía rojo sobre las aguas del Nilo. Esperar, porque cuando Dios habla, lo siguiente que llega no se puede detener. En el palacio, mientras la noche descendía, un mensajero corrió hacia el trono. «Mi señor», gritó sin aliento, «los animales están inquietos, las aves no se posan, las bestias no duermen. Algo las perturba». El faraón apretó los puños, sentía que la realidad se le escapaba entre los dedos. «No quiero saber más de ese hebreo», gruñó. «No volverá a entrar aquí. No lo veré otra vez». Pero aunque lo negara, su corazón sabía algo que su boca no se atrevía a pronunciar. Moisés no necesitaba entrar al palacio. El poder que lo respaldaba ya estaba moviéndose por toda la tierra de Egipto. Una calma extraña cayó al caer la noche. Era una calma que no traía descanso, sino advertencia. Moisés levantó su rostro al cielo y entendió. El momento decisivo estaba por llegar. La noche avanzó con una quietud que parecía antinatural. Ni un grillo cantó, ni un perro ladró, ni el viento se atrevió a mover una sola rama. Era como si toda la creación contuviera el aliento, esperando algo que aún no comprendía. En Gosén, Moisés se mantenía de pie frente al campamento. Su silueta, recortada contra la luz tenue de las antorchas, parecía la de un guardián vigilando el umbral entre dos mundos. Aarón se acercó a él, inquieto. Esta noche se siente diferente. Como si algo enorme estuviera a punto de romperse. Moisés asintió sin apartar la mirada del cielo oscuro. «No es solo una noche», respondió. «Es un límite. Cuando el amanecer llegue, Egipto ya no será el mismo. Ni nosotros tampoco». Aarón tragó saliva. «¿Qué te dijo el Señor?» Moisés cerró los ojos un instante. «Que preparemos al pueblo. Que cada familia seleccione un cordero. Que lo sacrifiquen y marquen los dinteles con su sangre. Y que permanezcan dentro de sus casas. Ninguno debe salir hasta que él lo permita». Aarón quedó inmóvil. Sabía perfectamente lo que eso significaba. «Entonces, ha llegado». «Sí», susurró Moisés. «Esta será la última noche bajo el yugo de Egipto». Mientras tanto, en el palacio, el faraón caminaba sin rumbo dentro de su cámara real. Los sacerdotes habían intentado ofrecerle palabras de consuelo, pero incluso ellos temblaban. No había magia, fórmula ni encantamiento que calmara lo que sentían en el aire. Uno de sus consejeros más antiguos se atrevió a hablar. «Mi señor, algo se aproxima, algo que excede nuestra comprensión. Si reconsiderara...» «Basta», lo interrumpió el faraón con un rugido. «No volveré a ceder ante ese hombre. Este reino no se arrodillará ante el Dios de los esclavos». Pero apenas terminó de hablar, una ráfaga helada cruzó la sala, apagando las antorchas. La oscuridad, viva y silenciosa, lo envolvió, y por un instante que le atravesó el alma, sintió que no era dueño de nada, ni siquiera de su respiración. En los hogares hebreos, las familias comían apresuradamente, siguiendo las instrucciones exactas que Moisés había transmitido. Los niños preguntaban por qué marcaban las puertas, y los padres, con voz suave pero firme, les decían: «El Señor pasará esta noche, y donde vea la señal, nos protegerá». Afuera la oscuridad parecía observar, y entonces, en el corazón de Moisés, una certeza retumbó como un trueno silencioso. Esa sería la noche que cambiaría la historia del mundo para siempre. La medianoche se acercaba como un gigante silencioso. En toda la tierra de Egipto, ni una sola lámpara permanecía encendida. Parecía que la oscuridad misma, densa y consciente, hubiera descendido para presenciar lo que estaba por ocurrir. En Gosén, las familias hebreas cerraron sus puertas marcadas con la sangre del cordero. Dentro,
Las sombras temblaban a la luz del fuego. Nadie dormía, nadie hablaba en voz alta. La orden de Moisés era clara: no salgan, no abran, no miren hacia afuera. Moisés caminaba entre las viviendas, apenas visible bajo el resplandor tenue de las antorchas. No tocaba puertas, no llamaba a nadie. Solo observaba, asegurándose de que cada casa estuviera cubierta por la señal que Dios había ordenado. Aarón lo alcanzó con el rostro tenso. El pueblo está temeroso, hermano. Dicen que sienten algo moverse en el aire, como si una presencia pasara rozándolos. Moisés respiró hondo. No es temor lo que deben sentir, dijo, es reverencia. El Señor está haciendo algo que ninguna nación ha visto jamás. A lo lejos, un viento helado comenzó a levantarse. Era un viento sin sonido, sin dirección, sin explicación. Las antorchas titilaron. Los animales, incluso los más mansos, levantaron la cabeza inquietos. Y en los hogares egipcios, un escalofrío recorrió cada espina dorsal, desde los nobles hasta los más pobres. El faraón, en su palacio, no lograba conciliar la calma. Sus manos temblaban, aunque trataba de ocultarlo incluso de sí mismo. Los sacerdotes estaban arrodillados, sus rostros blancos como la piedra. Habían intentado leer los signos, pero los signos los habían derrotado. «Esta noche es distinta», murmuró uno de ellos. «Mi señor, jamás he sentido un poder tan absoluto». El faraón apretó los dientes. «Que Moisés no crea que ganaré esta guerra», susurró. «Egipto no se inclinará ante un dios extranjero». Pero justo cuando terminó de hablar, una sombra atravesó la sala como si no respetara muros ni puertas. El faraón contuvo la respiración. Había llegado. A medianoche exacta, el silencio se rompió. Primero fue un murmullo lejano, un lamento profundo y sostenido. Luego otro y otro, hasta que los gritos se elevaron como una ola desgarradora que rugió sobre toda la tierra de Egipto. Cada casa, cada palacio, cada familia había sido alcanzada, menos los hebreos. En Gosén, la calma seguía intacta. Ningún llanto, ningún alarido, ninguna pérdida, solo la quietud de un pueblo cubierto por una promesa. Aarón miró a Moisés con un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué ocurrirá? Moisés apretó su bastón con fuerza. «Ahora», dijo, «el faraón nos llamará. Y no será para insultarnos, será para suplicarnos que nos vayamos». Afuera Egipto lloraba. Dentro de Gosén la libertad comenzaba a nacer. Los gritos en Egipto no disminuían. Se convertían en un eco interminable que recorría las calles, los pasillos del palacio y las casas de adobe. Era el lamento de un imperio fracturado, golpeado por un poder que no podía comprender ni detener. Dentro del palacio, el faraón cayó de rodillas. Su hijo, su único heredero, yacía sin vida. El corazón del monarca, endurecido durante tanto tiempo, se quebró por primera vez. Sus manos temblaban mientras apretaban las mantas de seda que cubrían al niño. Los sirvientes y consejeros lo observaban desde la distancia, incapaces de acercarse. La presencia del dolor era tan intensa que parecía ocupar toda la sala. Finalmente, con la voz rota y los ojos consumidos por el llanto, el faraón murmuró: «Busquen a Moisés, que venga ahora». En Gosén, Moisés y Aarón estaban preparados. Sabían que el momento llegaría, aunque no imaginaban cuán profunda sería la herida en el corazón de Egipto. Un grupo de soldados llegó a caballo, con los rostros marcados por la desesperación. «Moisés», gritó el capitán, «el faraón te exige. Dice que vayas de inmediato, que lleves también a tu hermano». Moisés intercambió una mirada con Aarón. No había temor en sus ojos, solo propósito. «Vamos», dijo Moisés. «Esta es la última vez que cruzaremos las puertas del palacio».
El camino hacia la residencia real estaba iluminado por antorchas que parecían titilar bajo el peso de la tragedia. Las calles que un día rebosaban vida, ahora estaban desiertas. Desde las casas llegaban lamentos desgarradores y cada sonido hacía que Aarón apretara los labios, conmovido. Al entrar al palacio encontraron al faraón de pie, aunque su postura era la de un hombre derrotado. Sus ojos estaban vacíos, su rostro enrojecido por el llanto, pero lo más impactante era la ausencia de arrogancia. Por primera vez, aquel hombre se veía humano. «Váyanse», dijo con una voz que apenas podían reconocer. «Vayan de entre mi pueblo. Tú, Moisés, tú y los hijos de Israel. Lleven sus rebaños, sus familias, sus pertenencias. Y bendigan también a Egipto si su Dios les escucha». Moisés inclinó la cabeza. No había victoria en su gesto, solo respeto por el dolor que veía frente a él. «Lo haremos», respondió con solemnidad. «Partiremos esta misma noche». El faraón cerró los ojos, como si esa respuesta aliviara el peso que le aplastaba el pecho. «Vayan», repitió, «antes de que todos muramos». Esa noche en Gosén, las puertas se abrieron. Las familias hebreas salieron con prisa, pero también con esperanza. Las mujeres cargaban cestas, los ancianos se apoyaban en bastones, los niños corrían emocionados. Los egipcios, temerosos, les entregaban oro, plata y telas como si quisieran acelerar su partida para detener el juicio que caía sobre la nación. A lo lejos, se escuchaban los golpes de miles de pies marchando hacia la libertad. Moisés caminaba al frente, su bastón iluminado por la luz de la luna. Cada paso era un acto de fe, cada respiración una confirmación de que la promesa se estaba cumpliendo. «Hermano», dijo Aarón, «¿y ahora a dónde nos lleva el Señor?» Moisés levantó la mirada hacia el horizonte. «Hacia un lugar que será recordado por generaciones», respondió. «Un lugar donde Dios mostrará su poder no solo para sacarnos, sino para protegernos». Y mientras las estrellas brillaban sobre el inmenso desierto, los hijos de Israel emprendieron la marcha más importante de sus vidas, la marcha hacia el Mar Rojo. La multitud avanzaba bajo la luz pálida del amanecer. Eran miles, caminando juntos por primera vez sin cadenas, sin látigos, sin el peso de la esclavitud sobre sus hombros. Aún así, la libertad recién nacida tenía un sabor extraño. No era júbilo absoluto. Era un silencio expectante. Todos sabían que aquella travesía apenas comenzaba. Moisés caminaba al frente, guiado por una columna de nube que se elevaba hacia el cielo como un estandarte divino. Era la señal del Señor, la guía visible que ningún pueblo en la historia había tenido jamás. Aarón observó la nube con asombro. «El Señor no nos dejará solos», dijo. «Nos está mostrando cada paso». Moisés asintió, aunque en sus ojos había algo más. Responsabilidad. Sabía que liderar a un pueblo entero no sería un camino fácil. No solo era pastorear cuerpos, era pastorear corazones. Mientras avanzaban, los hebreos miraban hacia atrás. Egipto quedaba lejos, pero la sombra de su memoria seguía viva. Y aunque ya estaban fuera, la amenaza del imperio aún los perseguía en pensamientos. En el palacio, sin embargo, una tormenta diferente se levantaba. El faraón, agotado por el dolor, había permanecido en silencio durante horas. Ninguno de sus consejeros se atrevía a hablar, pero con el tiempo, el lamento se convirtió en rabia, y la rabia en fuego. «¡Se han ido!», exclamó uno de los oficiales. «¡Todos! Y se llevan sus posesiones, y parte de las nuestras. Egipto ha quedado vacío de esclavos, de mano de obra y de honor». Esas palabras encendieron algo en el corazón endurecido del faraón. Se levantó de su trono con una expresión que mezclaba ira, orgullo y desesperación. «¿Qué hemos hecho?», rugió.
Hemos dejado que se nos escapen. Hemos liberado a quienes sostenían nuestras ciudades. ¿Quién trabajará ahora? ¿Quién nos servirá? Los capitanes se miraron entre sí. Sabían que lo que venía sería terrible. «Reúnan mis carros», ordenó el faraón. «Todos, preparad mis mejores caballos. Convocad a los soldados, a los arqueros, a los jefes de batalla. Egipto entera marchará». Uno de los magos, con voz temblorosa, se acercó. «Mi señor, ¿volverás a enfrentarte al Dios de Moisés?». El faraón, con los ojos encendidos, respondió: «No enfrentaré a su Dios. Enfrentaré a ellos y los traeré de regreso, aunque tenga que romper el cielo para lograrlo». Mientras tanto, los hebreos acampaban cerca del mar. El viento soplaba con fuerza y las olas chocaban contra las rocas como si también esperaran lo que estaba por venir. Una mujer se acercó a Moisés. «¿Por qué nos trajiste aquí?», preguntó con voz trémula. «El mar nos bloquea el camino. ¿Y qué haremos si los egipcios regresan?». Moisés tomó aire lentamente. «El Señor tiene un propósito», respondió. «Si Él nos trajo hasta este lugar, es porque aquí nos mostrará algo que jamás olvidaremos». A lo lejos, en el horizonte, un punto oscuro apareció, luego otro y otro. Como una marea negra avanzando entre las dunas, el ejército de Egipto se acercaba con furia, levantando nubes de arena y polvo que oscurecían el cielo. Los hebreos comenzaron a gritar: «¡Nos persiguen! ¡Regresarán y nos matarán! Moisés, nos has puesto en una trampa». Aarón se volvió hacia su hermano, desesperado. «¿Qué haremos?». Moisés miró el mar, luego miró el cielo. Sabía que la hora había llegado. El sonido de los carros egipcios retumbaba como truenos que crecían con cada segundo. Era un estruendo metálico, implacable, que hacía vibrar la arena bajo los pies del pueblo. Las mujeres abrazaban a sus hijos, los ancianos temblaban, y los hombres miraban a Moisés con una mezcla de miedo e incredulidad. La columna de nube que había guiado la marcha comenzó a moverse. Lentamente, descendió desde su posición frontal, se extendió hacia atrás y se colocó entre el campamento hebreo y el ejército egipcio, como una muralla viva, densa, imposible de atravesar. Aarón observó la escena con asombro. «La nube nos está protegiendo», Moisés afirmó con la cabeza. «Es la presencia del Señor. Ni un solo egipcio nos tocará mientras Él se interponga». Del otro lado de la nube, el caos reinaba. Los soldados egipcios tiraban de las riendas, confundidos. Los caballos se encabritaban. Los capitanes gritaban órdenes que nadie podía obedecer. «No podemos ver», rugió un general. «Es como si la noche hubiera caído solo sobre nosotros». La nube no solo bloqueaba el paso, también ocultaba la luz, impidiendo que los egipcios se acercaran. Pero dentro del campamento hebreo, la inquietud seguía creciendo. «Moisés», clamó un hombre, «si el mar está frente a nosotros y los egipcios detrás, ¿qué salida tenemos?». «Nos van a matar», gritó otro. «Mejor habríamos seguido siendo esclavos. Nos trajiste aquí para morir». Las voces se elevaban como una tormenta humana, alimentada por el miedo. Aarón trató de calmarlos sin éxito. Moisés entonces levantó su bastón y alzó la voz sobre el estruendo del pueblo. «Escuchen, Israel, no teman. Manténganse firmes. Hoy verán la salvación del Señor, porque los egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver». Las palabras resonaron como un golpe inesperado. El campamento quedó en silencio, sorprendido por la autoridad que emanaba de su líder. Moisés cerró los ojos. Necesitaba escuchar, no el ruido del miedo, sino la voz de aquel que había guiado cada paso. El viento del mar golpeó su rostro y en medio de la brisa, un susurro divino llegó hasta lo más profundo de su espíritu. «Moisés, extiende tu mano sobre el mar y divide las aguas». Moisés abrió los ojos. No había duda en ellos.
No había temor, solo una certeza absoluta. Aarón se acercó. ¿Qué te ha dicho el Señor? Moisés respondió con una calma que cortó el aire como una espada. Que el camino está adelante, que no miren atrás, y que esta noche el mar obedecerá. Los hebreos contuvieron el aliento. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando remolinos de arena y gotas saladas que parecían anunciar lo imposible. Moisés dio un paso hacia la orilla, levantó el bastón hacia el cielo y extendió su mano sobre el mar. El océano rugió. El viento cambió de dirección, volviéndose más violento, más determinado, como si una fuerza invisible descendiera para partir la naturaleza misma. Allí, en medio del caos y el temor, comenzó a formarse el milagro más grande jamás visto en la historia. El viento que descendía sobre el mar no era un viento común. No soplaba en ráfagas desordenadas ni seguía las leyes naturales. Era un viento direccionado, poderoso, constante, como si un gigante invisible hubiese decidido respirar sobre las aguas. Los hebreos observaban sin parpadear. Algunos retrocedieron, incapaces de comprender lo que veían. Otros cayeron de rodillas. Nadie había visto jamás el océano comportarse así. El mar comenzó a dividirse. El estruendo era ensordecedor. Un rugido que retumbaba en los huesos, un choque de fuerzas que parecía querer rasgar el mismo cielo. Las olas se levantaron hacia los lados, elevándose en paredes gigantescas de agua que temblaban, pero no caían. Era como ver dos montañas líquidas suspendidas por manos invisibles. Aarón dio un paso adelante, abrumado. «Hermano», susurró, esto es imposible». «No para él», respondió Moisés sin apartar la mirada del camino que se abría. La tierra entre las paredes de agua comenzó a secarse. El viento soplaba con tal intensidad que el barro se endurecía bajo sus pies, creando un sendero que se extendía como un puente hacia lo desconocido. Los ancianos lloraban. Las mujeres cubrían sus bocas con las manos. Los niños, con ojos enormes, miraban las paredes transparentes donde podían ver peces atrapados en el misterio, nadando de un lado a otro sin poder avanzar. «Miren», gritó un niño, «el mar se está abriendo para nosotros». El pueblo entero quedó en silencio ante la grandeza del milagro. Pero del otro lado, más allá de la columna oscura que bloqueaba al ejército egipcio, se escucharon voces desesperadas. «La nube se mueve», gritó un soldado. Y era cierto. Como si el cielo mismo hubiera decidido reanudar la batalla, la columna de nube comenzó a elevarse nuevamente, dejando al descubierto el camino hacia los hebreos y a lo lejos al mar dividido. El faraón vio la escena y su rostro se transformó en una mezcla de furia y asombro. «Han abierto el mar», susurró. «Ese hombre, ese Dios, no permitiré que escapen». Levantó su espada hacia adelante. «Adelante, que todos los carros me sigan, ni uno solo debe quedar atrás». Los soldados, aunque aterrados, obedecieron. Los carros comenzaron a avanzar. El sonido de ruedas, caballos y gritos llenó el desierto. Moisés vio el movimiento y habló con firmeza. «Israel, el camino está abierto. Entren, caminen hacia el otro lado». El pueblo, aún temblando, comenzó a adentrarse entre las paredes de agua. Miles avanzaban con pasos lentos, mirando hacia arriba, maravillados por el milagro y aterrados por la magnitud. Aarón puso una mano sobre el hombro de Moisés. «¿Y tú? ¿Vendrás con nosotros?» Moisés miró el horizonte. «Seré el último en cruzar. El Señor aún no ha terminado su obra». Las luces de las antorchas egipcias comenzaron a asomarse a lo lejos. Los jinetes estaban entrando en la zona que la nube había despejado. Y ahí, sobre el borde del mar dividido, Moisés sabía que el desenlace estaba por comenzar. Los primeros hebreos ya habían avanzado varios metros dentro del sendero recién abierto. El eco de sus pasos resonaba sobre la tierra endurecida,
mientras las paredes de agua relucían a ambos lados como gigantes dormidos. Era un paisaje imposible, tan majestuoso que incluso el silencio parecía reverenciarlo. Moisés permanecía en la entrada del camino, firme, con el viento golpeándole las ropas y el bastón enterrado en la arena como un estandarte de guerra. Su mirada no se despegaba del horizonte, donde la columna de nubes se elevaba lentamente, dejando atrás la última barrera entre ellos y quienes los perseguían. Los carros egipcios irrumpieron en el espacio abierto como una tormenta desbocada. Caballos nerviosos, ruedas rechinando contra las piedras, soldados gritando órdenes mientras intentaban mantener la formación. El faraón, adelantándose a todos, clavó los ojos en Moisés con una mezcla de odio, desesperación y algo que hasta él desconocía: miedo. No era un miedo humano, era el temor de alguien que, por primera vez, reconocía que luchaba contra una fuerza que excedía su comprensión. «Moisés», rugió haciendo vibrar el aire, «no terminarás aquí, no mientras yo viva». Moisés no respondió. No había desafío en su rostro, ni temor, solo una certeza profunda que le ardía en el pecho como fuego sagrado. El pueblo corría por el sendero, acelerando al escuchar el estruendo detrás de ellos. Madres cargaban a sus hijos, ancianos avanzaban apoyándose en bastones y jóvenes gritaban para mantener la unión del grupo. «¡Rápido! ¡No miren atrás!», exclamó Aarón, ayudando a quienes tropezaban. Del lado del mar, los soldados egipcios seguían entrando, confundidos por el camino, fascinados por el milagro y aterrados por lo que podría significar. Pero no se detenían, no podían. El mandato del faraón era tan imponente como su propio orgullo. Y entonces, mientras los primeros hebreos se acercaban al final del sendero, algo cambió. El viento, antes firme y constante, comenzó a sonar más grave, más profundo, como un tambor que anunciaba el final de una batalla divina. Las paredes de agua temblaron suavemente, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para sembrar inquietud. Uno de los soldados tiró de las riendas. «Algo anda mal. Los carros no responden». Era cierto. Las ruedas comenzaban a trabarse, hundiéndose como si el suelo se volviera blando justo bajo ellos. Los caballos patinaban, confundidos, retrocediendo sin poder escapar. «¡Avancen!», gritó el faraón fuera de sí. «¡No se detengan!». Pero el destino ya no estaba en sus manos. A lo lejos Moisés levantó la mirada al cielo, esperando la señal que aún no había llegado, pero que sabía que sería inevitable. El mar estaba a punto de reclamar lo que le pertenecía. Los hebreos seguían avanzando, cada vez más rápido, impulsados por el miedo y la fe que los sostenía. A lo lejos ya se veía el final del paso, la tierra firme del otro lado, iluminada tenuemente por la luna y por la esperanza. Aarón se volvió por un instante para observar lo que dejaban atrás y sintió que el corazón se le detenía. Los egipcios estaban completamente dentro del sendero. Los carros avanzaban con dificultad, las ruedas trabadas, los caballos descontrolados. El caos se había apoderado de la formación militar más temida del mundo. Algunos soldados intentaban desmontar, pero el suelo se había vuelto inestable. Era como si la tierra misma los rechazara. Otros gritaban órdenes que nadie podía obedecer. «El suelo se hunde. No puedo mover mi caballo. Mis ruedas están rotas». El faraón, aún de pie sobre su carro, tiraba de las riendas con una ferocidad que bordeaba la locura. El viento agitaba su capa como un estandarte oscuro. Su rostro, iluminado por las paredes de agua, revelaba algo que nunca había mostrado: terror. «¡Avancen! ¡Obedezcan! El camino aún está abierto», gritaba, pero su voz ya no tenía el poder de antes. Era el grito de un hombre que veía su propio final y se negaba a aceptarlo. Mientras tanto, Moisés permanecía en la entrada del sendero, siendo el último hebreo que faltaba por entrar.
Observaba al ejército enemigo atrapado entre las paredes de agua y comprendía que el momento decisivo estaba a segundos de revelarse. «Señor», murmuró cerrando los ojos por un instante. «Dime cuándo». El viento cambió. Ya no soplaba hacia el mar para separarlo. Ahora venía desde ambos lados, como dos monstruos respirando al mismo tiempo. Las paredes de agua comenzaron a ondular, levemente al inicio, y luego con fuerza creciente. Aarón, desde dentro del paso, sintió el cambio. «Moisés, debes entrar ahora». Pero Moisés no se movió. Sus ojos estaban clavados en el cielo, esperando la orden que pondría fin a la era del faraón. Entonces, la nube que había guiado al pueblo durante la noche descendió una vez más, iluminando el sendero con una luz blanca y profunda. Una voz silenciosa, no oída sino sentida, recorrió el aire. Moisés abrió los ojos. Su decisión estaba tomada. Ahora. Levantó el bastón con ambas manos. El viento rugió. El mar tembló. Los soldados egipcios comenzaron a gritar, presas del pánico. El faraón, atónito, comprendió lo que estaba a punto de suceder. Era demasiado tarde. Moisés dio un paso hacia adelante y entró al sendero, acelerando el paso mientras el agua empezaba a inclinarse sutilmente, como una criatura colosal despertando. El final estaba en marcha. El viento se convirtió en un rugido que parecía partir el cielo en dos. Las paredes de agua, antes firmes como muros invisibles, comenzaron a inclinarse lentamente hacia adentro, como si una fuerza gigantesca hubiese decidido liberarlas de la tensión que las sostenía. Moisés avanzaba con pasos rápidos, aferrando el bastón con fuerza mientras el suelo vibraba bajo sus pies. A su alrededor, los hebreos corrían hacia la salida, algunos mirando atrás con horror, otros empujando a los más débiles para que no se quedaran atrás. «¡Rápido! ¡No se detengan!», gritaba Aarón, su voz quebrada más por la emoción que por el miedo. El sendero antes ancho parecía ahora más estrecho. El viento silbaba entre las paredes de agua, levantando pequeñas partículas de arena que golpeaban los rostros del pueblo. Cada segundo contaba. Detrás de ellos, el caos reinaba entre los egipcios atrapados en el centro del paso. Los caballos relinchaban aterrados, negándose a avanzar. Los soldados tiraban de las riendas, gritaban órdenes. Algunos rezaban a dioses que ya no les respondían. «¡Sigan avanzando! ¡No vuelvan atrás!», rugió un general. Pero sus palabras se perdían entre los gritos de desesperación. El faraón, viendo el desastre, levantó su espada una última vez. «No retrocedan», vociferó. «Egipto no será vencido por este hombre». Sus soldados lo miraron con incredulidad. Ya no era un rey invencible, era un hombre desesperado luchando contra lo inevitable. En ese instante, Moisés llegó al final del sendero. La última persona cruzó junto a él, una mujer con su hijo en brazos, temblando, llorando. El profeta le hizo una seña para seguir adelante. Luego se giró lentamente hacia el mar. Aarón gritó desde la distancia: «Moisés, el mar», pero ya no hacía falta advertirlo. Las paredes de agua ya estaban inclinadas peligrosamente hacia el centro, como dos gigantes balanceándose antes de chocar. Moisés alzó el bastón por última vez. El mundo pareció detenerse. Los egipcios, paralizados por el terror, miraron hacia arriba. El faraón, con su carro atascado en medio del paso, sintió por primera vez en su vida algo más poderoso que su ira, la certeza absoluta de su derrota. Y entonces, el mar cayó. Como dos montañas líquidas soltadas al mismo tiempo, el agua descendió con un estruendo que sacudió la tierra. Un rugido infernal llenó el aire. Las paredes se desplomaron sobre el ejército egipcio con una ferocidad inhumana, devorándolo todo. Carros, caballos, soldados, gritos. Todo se perdió bajo el peso de la furia divina. El pueblo hebreo, desde la orilla, observó con lágrimas, gritos, incredulidad. Algunos cayeron de rodillas. Otros levantaron las manos al cielo.
Aarón llegó junto a Moisés, jadeando. «Hermano», susurró con la voz rota. Terminó. Moisés respiró profundamente, dejando que el viento llevara su cansancio. Luego bajó lentamente el bastón. El mar volvía a ser mar. La noche volvía a ser noche. Y Egipto ya no perseguiría a Israel nunca más. El silencio después del estruendo era casi sagrado. Solo el sonido lejano del mar, ahora en calma, se escuchaba como un susurro que contaba el final de una batalla escrita desde antes del tiempo. La luna iluminaba el rostro del pueblo hebreo que permanecía en la orilla mirando un horizonte que ya no estaba marcado por la sombra del faraón. Eran hombres, mujeres, niños, un pueblo entero renacido de entre la esclavitud y el miedo. Aarón se volvió hacia su hermano, todavía con lágrimas en los ojos. «Moisés, ¿lo logramos?» Moisés contempló la inmensidad frente a él. Donde antes había un camino imposible, ahora solo quedaba océano. Donde antes había amenaza, ahora había libertad. Alzó el rostro hacia el cielo, respiró hondo y respondió con voz firme. «No lo logramos nosotros, Aarón. Él lo hizo. Y ahora debemos caminar, porque el desierto nos espera, y con él, la promesa». Un murmullo recorrió al pueblo, como si todos comprendieran al mismo tiempo que su historia acababa de comenzar. El miedo ya no era una cadena. Ahora era solo un recuerdo distante, disuelto en las aguas que cerraron para siempre la puerta del pasado. Las familias se abrazaron. Los ancianos levantaron los ojos al cielo, agradeciendo. Los niños, sin comprender del todo, celebraban mirando el mar que había sido testigo del milagro más grande que jamás verían. Entonces una suave brisa recorrió el campamento improvisado, moviendo las ropas y el cabello de todos como una caricia divina. Moisés clavó su bastón en la arena, no como arma, sino como señal de un nuevo inicio. «Israel», proclamó, y su voz resonó en la noche. «Hoy no celebramos una victoria, hoy celebramos un nacimiento, el nacimiento de un pueblo libre». Los hebreos rompieron en gritos, aplausos, llanto. La euforia era tan grande que parecía que el mismo desierto vibraba con ellos. A lo lejos, el mar siguió su danza eterna, como si guardara en lo profundo el último rugido del faraón, sepultado junto a un imperio que nunca volvió a levantarse con la misma fuerza. Moisés dio un paso adelante, mirando hacia el vasto desierto que se extendía bajo las estrellas. Era un camino largo, incierto, lleno de desafíos, pero también lleno de propósito. Aarón se colocó a su lado. «¿Y ahora?», preguntó. Moisés sonrió apenas, con la tranquilidad de quien sabe que no camina solo. «Ahora», seguimos la voz que abrió el mar. El pueblo empezó a avanzar detrás de él, dejando atrás la orilla que sería recordada por generaciones. Y mientras marchaban hacia lo desconocido, una verdad quedaba grabada en la historia. Cuando un pueblo se levanta con fe, ningún mar puede detenerlo. La noche siguió su curso, el desierto los recibió, y así nació la leyenda. Una que hoy, miles de años después, sigue impactando, inspirando y recordándole al mundo que la libertad no se implora, se conquista.